Y es un último momento que cambia el eje del comienzo de Televisión Pública Noticias, más allá de las noticias que ya hemos empezado a contar. Santiago Cafiero, el jefe de gabinete de ministros de la Nación, le pidió la renuncia a Alejandro Vanoli, titular de la ANSES. Esto sucedió hace minutos nada más, luego de que Vanoli se presentara en el despacho de Cafiero. Vanoli, recuerden, se había desempeñado en el 2014 como presidente del Banco Central, titular del ANSES en este tiempo. En este tiempo también el jefe de gabinete, por lo menos así se lo ha explicado Alejandro Vanoli, le habló sobre una necesidad imperiosa de contar con una gestión en el organismo más dinámica y cercana a las necesidades de la gente en el marco de la pandemia. Rápidamente, Lucía, podemos recordar lo que ha sucedido aquel viernes fatídico, quizás como primer cimbronazo de la gestión de Vanoli. Aún así entiendo que esto era inesperado, sobre todo por estas horas. Sí, aquel viernes del que hablás, cuando vimos esas largas filas en los bancos, en el gobierno internamente se apuntó a una deficiencia, a una mala organización de lo que había sucedido en la ANSES, de cómo se había comunicado la medida para los jubilados, para quienes tenían que ir a los bancos, y se apuntó a Vanoli. Hubo mucho enojo en la interna, tanto con Pese como con Vanoli, pero sobre todo con Vanoli. Ahora lo que dicen desde la jefatura de gabinete es que al ANSES en este momento que estamos atravesando una pandemia, le falta dinamismo, le falta una gestión más cercana a la gente, y por eso Cafiero le pide la renuncia a Vanoli, un Vanoli que sin embargo, aclaran en el gobierno, va a seguir formando parte del Frente de Todos desde otro lugar tal vez en la gestión, pero alejarse de la conducción del ANSES. Quizás ese momento no era para agregar, estoy hablando de aquel viernes, recordarán las colas de jubilados sin respetar la distancia obligatoria, colas eternas, colas de varias horas, filas donde ellos se mezclaron entre los que debían ir y los que no debían ir, falta de conocimiento de aquellas personas que se acercaron de si ese día les tocaba ir, y falta de conocimiento también por parte de ANSES de cómo suelen cobrar, de los dinamismos, de las características, los métodos que tienen tantos jubilados hoy para cobrar. La explicación rápidamente fue: muchos de los que llegaron tienen tarjeta de débito, podrían no haberse acercado, una explicación insuficiente si se quiere, porque ya debían saberla. Si vamos a ese viernes o si vamos a esos momentos, quizás no era ocasión para sumar un cimbronazo más, ¿no? Para al cimbronazo social sumarle un cimbronazo político. Pasan los días y se desencadenan esto. Sí, seguro. Se especuló mucho, decíamos, ese viernes se especuló mucho con que alguien tenía que pagar el costo político de una medida que enojó mucho a Alberto Fernández con su gabinete, con sus ministros, y había dos apuntados, pero sobre todo la figura de Vanoli había quedado ahí en la cuerda floja. Ese día se dijo, no, esto no va a evolucionar, como vos bien decís, no era el momento. La verdad es que no era el momento, ya el gobierno tenía que solucionar un montón de cuestiones y sobre todo tenía que preparar las medidas para que los jubilados los días siguientes sí pudieran concurrir de una manera más organizada, más civilizada a los bancos. En ese entonces se definió que Vanoli seguía, pero se decía también, más adelante puede haber alguna consecuencia política de lo que pasó hoy, no es el momento. Evidentemente ahora lo es, o hubo un cambio, una decisión en el gobierno de avanzar en ese sentido. En lo que leemos hay dos términos que son los que rápidamente surgen, que son dinamismo y cercanía. Dinamismo en la gestión, se entiende, y cercanía con la sociedad. Recuerdo que en ese momento, si bien hubo una falta de previsión importante, hubo una grosera falta de información. Sí. Quizás a eso se deba la falta de cercanía, ¿no? Quizás sean sinónimos para explicarlo. Sí, tal vez una falta de tacto de lo que podía suceder, una falta de previsión seguro, mal comunicada la medida de quiénes tenían que ir al banco ese día, una mala comunicación entre los distintos organismos del gobierno, desde el ANSES al Banco Central, una mala comunicación sin dudas que desencadena esto. Y lo decíamos, ese día se dijo, Vanoli no lo comunicó bien. Vanoli creo que hizo en ese día, tal vez dijo un mea culpa, hizo un mea culpa, dijo esto no estuvo del todo bien comunicado, pero hasta ahí llegó. Sí. Evidentemente había que avanzar con una medida en este sentido. Ahora habrá que esperar a ver quién ocupa, todavía no está oficializado quién ocupará el lugar de Vanoli. Sí, entiendo que quien ocupa el cargo ya deberá asumir sabiendo qué es lo que no hay que hacer.
ya tiene muy claro los ejemplos de lo que no hay que hacer. Para nosotros es el último momento. Comenzado Televisión Pública Noticias, nos hemos enterado de este suceso tan importante para la política nacional. Quédense, de aquí hasta las 22 seguiremos contando otras tiendas, seguiremos indagando en este hecho que, repetimos, ha tenido como protagonista Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, pidiéndole la renuncia al titular del ANSES, Alejandro